intentan censurar a la primera película peruana de este año 2026. Hola amigos, hoy toca hablar sobre Ullarí, una película peruana que ha sido tema de conversación estos días. Y esto es porque la gente acusa a los cines comerciales de Lima y Perú que hay una clase de censura en esta película, ya que hay un tema político que envuelve a toda la cinta. Pero no te preocupes, que en este video te voy a informar acerca de todo lo que se ha estado hablando y todo lo que ha pasado en las redes sociales hasta ahora. Bueno, al menos lo voy a intentar. Y es que primero vamos a pasar con un rápido contexto de qué es la película, qué temas toca, y luego quiero contarte un poco de lo que opina la gente en redes sociales, la respuesta que ellos tuvieron ante la posible censura de esta película, de este documental. Y bueno, vamos a pasar con el contexto. ¿De qué trataba Ullarí? Esta película documental trataba sobre las manifestaciones que hubieron en Juliaca en el año 2023. ¿Y por qué estaba manifestando? Básicamente por el gobierno de Dina Boluarte, ya que tras la reciente vacancia de Pedro Castillo, Dina había asumido la presidencia del Perú y la gente no estaba muy contenta con este acto, y por eso salieron a protestar, a pedir unas nuevas elecciones. Y este documental gira en torno a los testimonios de las familias que perdieron a sus seres queridos ahí, en Juliaca, esos días de manifestaciones. Ahora que ya sabes de qué va la película, vamos al tema fuerte. Y todo empieza con un comunicado de prensa de la misma película en su cuenta de Instagram. Esto el mismo día que se estrenaba en algunos cines del país, en el que dicen que ante el maltrato recibido a la película, que tras haber sido anunciada ha sido retirada a última hora de la cartelera en el sur del país y se le ha asignado unos horarios inaccesibles. Ok, acá vamos a parar porque ya nos están dejando ver claramente que hay una clase de censura contra esta película. Y es que nos está mencionando que ha sido retirada a última hora. O sea que ha habido un trato previo y ha sido un contrato seguramente que al final no han respetado. Así quitándole sedes y quitándole también horarios, poniéndolo en horarios inaccesibles, como bien dice acá. Y eso de los horarios inaccesibles al final te lo puedo pasar, porque esto en el cine peruano es muy común, en especial en películas que no tienen público previo. Pero lo que no te puedo pasar, y es por lo que la gente ha estado molesta con algunas cadenas de cine del Perú, es que a última hora quiten a la película de algunas sedes. Es una falta de respeto obviamente para la película. Y vemos también que al final ya lo dicen con todo. Al final del comunicado dicen que muchas veces la censura aparece de forma solapada y no podemos permitir que esto suceda. Y los comentarios de la gente nos hicieron esperar, ya que llenaron esta publicación con arrobas hacia Cinemark, Cineplanet, o simplemente dando opciones para que proyecten la película en salas culturales o salas alternativas, así ayudando también a que sea conocida la película. Hubo hasta un comentario en la misma publicación del comunicado que decía que estábamos en una dictadura. Y bueno, es donde ahí discrepo, porque una dictadura simplemente no te dejaría hacer el documental de frente antes de que siquiera empezaras a hacer tus investigaciones sobre lo que está pasando en algunas partes del Perú. El gobierno ya te mandaría a callar. Pero por otra parte también entiendo por dónde va la cosa, porque es una posible censura que se está haciendo una película que está reflejando hechos actuales, hechos verdaderos y que se han investigado, o sea, con fuentes, no es algo que tú te inventas de la nada. Y por otro lado también estaba viendo los comentarios de la gente para ver qué opinaban sobre esto y para ver cómo respondían hacia Cineplanet, Cinemark, o ver cómo hacían para que la película sea más conocida. Y es que primero lo primero, las pocas salas que habían o los pocos horarios que le ponían a la película, al documental, se fueron llenando poco a poco por el boca a boca, ya que al ser un tema controversial en el último tiempo, porque no creo que muchas películas peruanas sean dignas de decir que fueron censuradas, esto al final trajo más público hacia el documental, y los cines se dieron cuenta de que esto les podría generar rentabilidad. Es por eso que abrieron todavía más funciones en algunas partes del Perú, y eso es todo lo que pude ver en Instagram, ya que si entraba a Twitter sabía que lo que me esperaba eran insultos por doquier. Y sí, lo que me encontré me confirmó dos cosas. Primero, que Twitter sigue siendo la red social más tóxica. Y segundo, que el documental, al tocar aunque sea un poquito de política, ya generó división entre la población, puesto que están aquellos que insultan a la película solo por contar una parte de la historia, solo de los manifestantes y no de los policías que también dicen que murieron en aquella protesta. Y están aquellos que la defienden, ya sea porque el documental muestra una historia real, o sea, los testimonios de las familias que perdieron a sus seres queridos, o solo por la posible censura que le hicieron a la película, reforzando el odio y el rechazo que la población ya tenía con el gobierno. Y me acabo de encontrar que la distribuidora VR Films, que se encarga de colocar el documental en cines, hizo como un disclaimer en la película, desblindándose de alguna opinión política que tal vez veas en la pantalla. Y ya cada uno podrá sacar sus propias conclusiones, pero para mí es simplemente cuidar tu imagen como empresa. Y si todavía no has visto el documental, te animo a que lo veas. Seguramente este video se subirá cuando todavía la película esté en cartelera en algunos cines. Y bueno, ya teniendo todo esto sobre la mesa, decidí irme a ver la película para sacar todavía una conclusión más acertada sobre lo que yo opino de este documental.
y ya apenas empezaba con el plato fuerte, porque mostraban grabaciones reales de cómo algunos policías o algunas autoridades habían atacado a los civiles, para luego pasar a los testimonios, en el que algunas familias cuentan cómo perdieron a sus seres queridos o simplemente cómo ayudaban a otras personas que estaban heridas. Después de esto pasamos a Lima, ya que algunas personas se pusieron de acuerdo para llegar a la capital, así para continuar con la manifestación con ayuda de también personas de la misma Lima que querían marchar. Se entrevistan también a algunos médicos que también participaron como desactivadores de bombas lacrimógenas, para que finalmente las familias de las víctimas puedan despedir a sus seres queridos de la manera más apropiada posible, poniendo sus fotografías en un barco y dejándolo partir. En líneas generales ese fue todo el documental, pues como ya les había dicho, es como una serie de testimonios sobre las familias que perdieron a sus seres queridos, y además de gente que participó activamente, ya sea como médico o simplemente como inocentes, que estaban viviendo cerca de las manifestaciones y pudieron ver todo en primera fila. Y ya para ir cerrando el video se puede decir que tengo dos conclusiones. Uno, que al posiblemente querer censurar la película de algunos cines, hicieron que todo el problema sirva de marketing para el documental, y seguramente si lo hubieran dado desde el principio más sedes en el Perú, habrían logrado que la gente simplemente se olvide de la película y dejaran que pasara. Y segundo, que el Perú está todavía cada vez peor, ya que solo hay que ver el caso de este documental y la respuesta que tuvieron los usuarios en las redes sociales, tantos insultos, lados políticos y la necesidad de buscar culpables en básicamente la matanza que hubo en Juliaca. Porque vamos a ver, parte por parte, la policía básicamente tuvo la opción de no disparar contra los manifestantes, pero está el otro lado de la historia que dice que también los manifestantes eran los que estaban haciendo policías. También había encontrado una noticia que decía que en medio de las manifestaciones se había encontrado un perrito tirado en la pista, presuntamente lanzado de un lugar alto, y esto los manifestantes lo han tomado como que alguien lo haya hecho a propósito porque se ha infiltrado y quería manchar la imagen de la marcha. Y al final, por donde lo veas, la historia siempre se va a tornar de buenos y malos. Y vamos un poquito más atrás, y es que estas manifestaciones han sido por el gobierno de Pedro Castillo, y bueno, Dina Boluarte, que también es parte de ello. Y este gobierno ha sido elegido por el pueblo. Recordemos que en segunda vuelta, en las anteriores elecciones, había quedado Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y la mayoría de la gente votó por resentimiento. Y ya sabemos cómo terminaron esas elecciones, pero a lo que quiero llegar yo es a la raíz del problema, o sea, a la primera vuelta de esas elecciones, para buscar ahí que el resentimiento, la desunión y hasta a veces la ignorancia puede hacer que el Perú esté condenado. Y ahora que se acercan esas próximas elecciones 2026, esperemos que el Perú pueda votar con cabeza a un candidato transparente y que sobre todo haga algo, que no solo se aparezca cada tanto para decir que hay un estado de emergencia y esperar a que así se solucione todo el tema de la delincuencia. Y si vemos este documental por encima, notamos que simplemente es un recuerdo de las víctimas, de los inocentes que murieron. El documental en redes sociales se fue más por el lado de la política y la censura, pero hay que recordar que lo principal es honrar la memoria de los fallecidos, y como bien se muestra en el acto final de este documental, dejar sanar a las familias que han sufrido tanto por la pérdida de sus seres queridos. Dicho todo esto, si llegaste a esta parte, espero que este video te haya servido para al menos ver en qué va la película a nivel de redes sociales y la respuesta que tuvo la gente ante la supuesta censura que hubo. Y bueno, eso es todo por mi parte. Chao, suscríbanse.